Hermanos, qué alegría estar con ustedes otra vez. Yo me siento tan agradecido con el Señor por este privilegio de estar aquí en la casa del Señor, de estar con mis amigos alabando al Señor, de emocionarnos, de recordar hace un momento cuando hablábamos o cuando cantábamos acerca de lo maravilloso que es estar con el Señor. Yo recordaba, hermanos, ese evento que ocurrió en mi vida ya hace 47 años. En unos días más voy a cumplir 47 años de haber conocido al Señor Jesús, de haberme rendido a Él. Y cómo recuerdo ese día como un día tan, tan especial. Hermanos, para los que nos están sintonizando hoy por primera vez, queremos comentarle que estamos estudiando el libro de Hebreos. Hebreos, hoy estudiaremos el capítulo 3 de este libro de Hebreos. Y este libro, hermanos, tiene cosas maravillosas, pero evidentemente el tema central de todo el libro de Hebreos es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Cordero Santo, el sumo sacerdote que dio su vida por nosotros. Así que el libro de Hebreos nos habla fundamentalmente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a manera de introducción, yo quisiera decirles, hermanos, que algunas personas se han puesto a contar todas las promesas que se encuentran en la Biblia. Y algunas personas dicen que hay más de 30,000, más de 33,000 promesas que están en la palabra de Dios. Yo no sé cuántas de esas promesas sean parte de su vida actualmente. Pero hoy, hermanos, hablaremos justamente en este capítulo 3 acerca de algunas promesas que Dios le dio a la nación de Israel y que nos lo da ahora a nosotros que somos sus hijos. Promesas, hermanos, como el de encontrar descanso en Él, hallar un pleno reposo en medio del conflicto, entrar a esta tierra prometida que le dio primeramente a la nación de Israel y que ahora nos da a nosotros de una manera simbólica en esta tierra, al entrar en esta tierra prometida de abundancia que el Señor tiene para nosotros, pero mucho más adelante en la tierra prometida que Él tiene en su presencia para todos aquellos que han sido fieles. Nos habla en su palabra de promesas como vencer a nuestros enemigos, aquellas personas que levantan contra nosotros, pero no vencerlos en el sentido de derrotarlos, de matarlos, de destruirlos, sino vencerlos con el amor que hay en nuestro Señor Jesucristo. Las promesas de sembrar y cosechar abundantemente en todo lo que nosotros emprendamos, sea cual sea nuestro negocio, sea cual sea nuestro trabajo, la promesa de Dios de sembrar y cosechar al 100%. Habitar, como les dijo a aquellos israelitas, en casas que tú no construiste, disfrutar de tierra que tú no labraste. Esas bendiciones que le prometió Dios a la nación de Israel, también nos sigue dando esas promesas a nosotros en la actualidad. Ahora, lo interesante, hermanos, es que vemos todas esas promesas, más de 30,000 en la Escritura, y nosotros quisiéramos tomar muchas de ellas, quizá las más importantes. Pero en esta tarde, hermanos, yo quisiera al estudiar con ustedes Hebreos capítulo 3, 4 verdades que son muy importantes para que nosotros obtengamos, alcancemos esas promesas que Dios ha preparado para nosotros. Así que el tema de esta noche, hermanos, es ¿cómo alcanzo las promesas de Dios? ¿Cómo alcanzo las promesas de Dios? Veremos 4 verdades para alcanzar el descanso de Dios y sus promesas. Hermanos, el libro de Hebreos nos presenta, bajo la dirección del Espíritu Santo, una serie de verdades que nosotros podemos aplicar a nuestra vida para alcanzar esas promesas que el Señor ha decidido que le dará a su pueblo, a sus hijos. Y en esta noche veremos justamente esas 4 verdades que están incluidas dentro de este versículo, de este capítulo, perdón. Desde luego, hermanos, hay muchas cosas más, pero estas verdades están dentro de este capítulo que vamos a estudiar y que quisiera compartir con ustedes. 4 verdades para alcanzar las promesas de Dios. Y la primera, hermanos, quisiera referirme a lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 5 y 6. Lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Dice así: en verdad, Moisés fue fiel
Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. La primera verdad, hermanos, que nos habla la Escritura es esta: si nosotros queremos alcanzar esas promesas de Dios, tenemos que imitar las virtudes de los héroes de la fe. Tenemos que imitar las virtudes de los héroes de la fe. Pero importante, nuestra admiración a ellos debe llegar hasta un cierto nivel. Dios nos dice muy claramente en su palabra que ellos son siervos fieles. Luego entonces, no nos está permitido a nosotros de ninguna manera levantar un altar, rendir adoración, orar a los héroes, a los santos de la Biblia o a los santos que vivieron en los siglos posteriores a que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra. No nos está permitido. Tenemos que imitar las virtudes de los héroes, pero no idolatrarlos. Ahora, hermanos, déjenme decirles algo, algunas cosas que me parecen muy importantes acerca de esta primera reflexión. Lo primero que yo veo, hermanos, es que Dios no descuida ni subestima el trabajo de todos sus siervos. Cuando una persona como tú, hermano, como tú, hermanita, como un servidor, amamos a Dios y decidimos servirle a Él, dice la Escritura que Él toma en cuenta nuestro trabajo. Él no subestima ni menosprecia nuestro trabajo que hemos hecho para Él. Este versículo que estamos leyendo nos habla acerca de un siervo de Dios, Moisés, y dice la Escritura, y este Moisés fue un siervo fiel al Señor. Ahora, nosotros, hermanos, cuando hablamos acerca de estos siervos del Señor, yo quiero decirles algo que es bien importante, hermanos. Hago una pausa para enfatizar este asunto. Usted, hermano, no va a inventar el hilo negro. Me refiero a que ha habido personas que han vivido antes que usted y que le han trazado una ruta para que su vida sea más sencilla. Si nosotros queremos tomar las bendiciones de Dios, tenemos que ver en el inmenso amor de Dios cómo ha preparado a personas que han estado antes que nosotros para instruirnos en la palabra de Dios y tomar ejemplo de esas personas para justamente rescatar lo más importante que ellos han hecho para el Señor y tratar de aplicarlo a nuestra vida. Esto es tan valioso, hermanos, tan importante cuando nosotros lo vemos en los niños. Los niños, hermanos, aprenden por el poder del ejemplo de las personas que están cercanas a ellos. Si tienen buenos modelos en su hogar, en el ambiente donde se desarrollan, los niños crecen seguros, los niños son amorosos, los niños son abiertos y pueden hacer muchas cosas hermosas para Dios y para la gente. Si por el contrario tienen malos modelos, de esos malos modelos aprenderán la violencia, la crítica, el engaño, el robo y aquellas cosas que nos destruyen como sociedad. Pero cuando nosotros leemos en la Escritura, hermanos, que Dios ha levantado a siervos, Dios nos habla acerca de que debemos imitar la fidelidad que hay en ellos. Cuando yo estoy hablando acerca de esto, hermanos, quiero decirles algo que me parece crucial. Un servidor, hermanos, no es una persona que sea un motivador en el sentido de lo que la gente dice allá afuera. Si tú declaras estas palabras, si tú dices estas cosas van a venir a tu vida. No somos motivadores en el sentido de decirle a la gente, tienes que ser optimista porque toda la vida nada más, los problemas de la vida solo están en tu mente, aquí en esta tierra no hay problema, lo único que tienes que hacer es disfrutarlo. Eso es falso. Eso es falso. La palabra del Señor nos habla acerca de que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Nosotros estamos aquí, hermanos, para compartir estas verdades de la palabra de Dios y para decirle, sí hay problemas.
Sí hay una maleza que se tiene que cortar, sí hay problemas y obstáculos en el camino, pero Dios nos da las herramientas justamente para que podamos abrir brecha y obtener las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros. De eso se trata estos estudios, de que al estudiar la palabra de Dios, usted pueda sentir la presencia del Señor y pueda ver las herramientas que Él le ha dado para decir, Señor, en tu nombre voy adelante. Los ejemplos de vida que tenemos aquí, como Moisés, nos abren justamente esa ruta, ese camino para acercarnos al Señor. En el versículo que acabo de leerles, hermanos, nos habla acerca de Moisés como un hombre fiel en la casa de Dios, y su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios nos daría a conocer tiempo después. Es decir, él fue mostrando algunas verdades que a la luz del Espíritu Santo serían totalmente reveladas si las entenderíamos. Pero hay muchas cosas, hermanos, que nosotros podemos decir acerca de este hombre, de Moisés, de la fidelidad que hay en él. Desde luego, como siempre les digo, yo doy como una probadita, hermanos, de lo que está, pero si usted quiere conocer acerca del ministerio, de la obra de este Moisés, tendría que leer 4 libros de la Biblia, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, porque ahí está contenida la historia de este varón de Dios. Y luego podría irse a los Salmos y podría ir también a los Evangelios o a este libro de Hebreos para descubrir algunas cosas más acerca de este hombre que fue fiel a Dios. Cuando yo leo la historia, hermanos, yo puedo descubrir en su juventud a un hombre apasionado por las cosas justas, más allá de lo que nosotros nos atreveríamos a hacer. Nos dice la Escritura que dentro de esa pasión que él sentía por defender a su propio pueblo, en una ocasión mató a un egipcio cuando se dio cuenta de que estaban maltratando a uno de los de su pueblo. Es decir, era un hombre violento, pero con un sentido de justicia, pensando en, este es mi pueblo, este es el pueblo de Dios y no merece ser maltratado. Pero luego, hermano, lo encontramos más adelante cuando Dios lo llama justamente al ministerio de la misma manera como nosotros nos hemos sentido una enorme cantidad de veces. Señor, ¿por qué me estás llamando a mí? Yo no sé ni hablar, yo no sé transmitir tu mensaje, la gente no va a creer en mí. ¿Por qué me llamas a mí, Señor? Y Dios le hace saber que en medio de sus debilidades, Él está presente para tomarlo y hacer de él un siervo que saque a la nación de la esclavitud y lo lleve justamente a una tierra de libertad. Señor, pero si yo soy tartamudo, le dijo en alguna ocasión Moisés al Señor. Señor, tú te das cuenta de cómo tartamudeo, cómo no me es fácil decir las cosas. Y el Señor le dice, aún en medio de ese problema, de esa debilidad, yo estoy contigo, así que no temas. Y encontramos, hermanos, a un hombre sujeto a situaciones muy tensas en la vida, como el asunto de tener que presentarse delante de los ancianos para decir, Dios me habló y me ha dicho que yo voy a, junto con ustedes, a sacar a la nación de Egipto. Pero ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo, Señor? ¿Quieres que yo me enfrente al hombre más poderoso de la tierra, al faraón, al dueño de Egipto, para decirle, Dios me dice, saca a mi pueblo? Y luego encontramos a este hombre, ya que ha salido, es bien interesante la historia y seguramente que ustedes ya la habrán leído muchas ocasiones en el libro de Éxodo, pero es bien interesante cómo en Levítico, hermanos, se nos habla acerca de los conflictos que él tuvo que atravesar para soportar la rebeldía del pueblo que no quería seguir a Dios y que se pone a reclamarle a Moisés, a Aarón, a María y directamente a Dios por estar en una situación difícil en el desierto. Este hombre tuvo que enfrentarse a todas estas presiones y uno lo pensaría diciendo, híjole, cualquier otro en su lugar diría, pero qué flojera, que otro venga y tome mi lugar porque esto está verdaderamente complicado. Pero encontramos a un hombre fiel. Y en esas verdades, hermanos, quiere Dios, hermanos, que nosotros crezcamos. Ahora, ¿por qué nosotros decimos, hermanos, que tenemos que imitar a los héroes de la fe, pero no idolatrarlos? Porque si ustedes leyeron, hermanos, así como se lo sugerí, el libro de Judas,
encontrarán que en esta carta de Judas hay un versículo que habla acerca de que el arcángel Miguel estaba peleando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Yo no podría pensar, pero ¿por qué tendrían que estar peleando por el cuerpo de Moisés? Porque la gente, hermanos, está inclinada a adorar a aquellas personas que tienen cierto grado de notoriedad, de inteligencia, de poder espiritual, de carisma o de como usted lo quiera llamar. Y es muy probable que la nación de Israel, si hubiera tenido el cuerpo de Moisés, lo habrían levantado y lo habrían guardado en un lugar muy especial, como diciendo, aquí están los restos del siervo de Dios, acérquense, oren, hablen. Yo recuerdo, hermanos, que en el año 2005 el Señor nos permitió a mi esposa y a mí, celebrando nuestro aniversario de bodas, hacer un recorrido, hermanos, por algunas ciudades de Italia, y justamente llegamos a Roma. Alguien podría decir, bueno, tenías que meterte a las iglesias las iglesias católicas. Bueno, algunos de ustedes saben, hermanos, soy arquitecto y me encanta todo lo que tiene que ver con el arte, la arquitectura y las manifestaciones plásticas de la humanidad. Entonces, se me hizo lo más natural, entre otros muchos lugares, meterme a la iglesia de San Pablo y San Pedro y después al Vaticano. Y al ver esas obras monumentales, hermanos, yo me doy cuenta cómo la gente puede tomar a estos héroes de la fe y transformarlos como en semidioses para levantarles templos y adorarlos y orar a ellos como si fueran justamente dioses. En ese año fue cuando falleció Juan Pablo II. Y recuerdo, hermano, que cuando nosotros fuimos allá, se había hecho lo que ellos le llaman la puerta del jubileo, y había un letrero que decía, el que entre por esta puerta durante este año del jubileo será salvo. Dijo, o sea, vamos a entrar. Si de esto se trata, vamos a entrar. Negando totalmente lo que dice la Escritura. La Escritura nos habla, hermanos, que es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos la salvación, no a través de entrar a una puerta. Así que ustedes me entienden, lo decía irónicamente. Pero la verdad, hermanos, es que en aquel lugar habían hecho justamente en la parte de abajo estaba todavía el ataúd de Juan Pablo, y yo veía las cantidades de personas que iban justamente para rendirle honor a este hombre. Me sorprendí también cómo en alguna estatua que había ahí de San Pedro, la gente llegaba y en esa estatua están los pies de bronce y el dedo gordo se veía bien, bien pulidito, porque la gente llega y lo toca y para recibir alguna clase de bendición de la estatua que está allí. El hombre está inclinado a adorar a quien no debe. Y el Señor nos dice en su palabra, imita a estos héroes de la fe en cuanto a toda la fidelidad, todas las cosas que hicieron para servirme, pero ellos son mis siervos. El verdadero dueño de todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Y de eso nos habla justamente esta carta. Nuestro Señor Jesucristo es el dueño de la casa. Moisés, como si fuera un fiel mayordomo, cuidó la casa de Dios. Pero el dueño de la casa es nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos dice Hebreos capítulo 3. El dueño de la casa es nuestro Señor Jesucristo. Y va más allá y dice, pero la casa somos nosotros. Todo lo que es la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, todos los hijos de Dios, somos la casa espiritual de Dios. Y Dios es el dueño de todo. Nuestro Señor Jesucristo nos rescató para convertirnos en esta casa espiritual. Saben, hermanos, hay muchos líderes carismáticos que se han levantado. Yo he sentido curiosidad en este tiempo que estamos estudiando este libro apologético, este libro de defensa de la fe, de ver los diferentes movimientos que se han levantado en este siglo XX o XXI en el mundo, movimientos justamente religiosos. Y nada más es cosa de que usted se meta a Netflix y va a encontrar ahí un montón
de estos documentales acerca de los cultos y de cómo se han levantado estas personas y han engañado a la gente. Algunos han hecho cosas terribles como llevar a toda la congregación a algún lado, y en el año 78, por ejemplo, yo lo recuerdo bien, esto pasó en todas las noticias, pero está ahí documentado, cómo este hombre llevó a toda la congregación a la Guyana, y estando allí, mucha gente decía, hay que tener cuidado con este hombre porque va a hacer algo malo. Enviaron a un senador de los Estados Unidos a que investigara, lo mataron apenas llegó a aquel lugar, y después este hombre Jim Jones con más de 1,000 personas se suicidaron y algunos otros los mataron. Esto es justamente lo que Dios nos dice: hijo, ten cuidado con esto. Una cosa es admirar a los héroes de la fe y otra cosa es poner totalmente tu confianza en él y pensando que a través de esa persona será salva. La Biblia nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y esta expresión nos habla acerca de que si nosotros depositamos toda nuestra fe en alguna persona para tratar de obtener la salvación, el Señor nos dice: maldito, te vas a perder. Así que en esta primera idea, hermanos, lo que yo quiero decirles es esto. Nosotros, hermanos, tenemos que admirar el trabajo de las personas que sirven al Señor, pero tener mucho cuidado de no llevar al extremo esta situación. Aún, perdón que lo diga, pero aún yo me atrevo a decir esto, hermanos. Hay algunas personas que, siendo pastores, pueden decir estas palabras: no contradigas al siervo de Dios porque estás pecando contra Dios. Y yo les digo una cosa: si el siervo de Dios está diciendo algo contrario a lo que dice la palabra del Señor, con todo el respeto que me merezca ese siervo del Señor, yo le diría: iglesia, tiene que llamarlo en oración y decir: hermano, esto que estás diciendo no es correcto. Porque la obra es de Cristo. El Señor es el dueño de todas las cosas. Hace algunos días leía una entrevista que le hicieron a un judío llamado Abraham Yehoshua, y cuando él hablaba acerca del actuar de algunas personas que están en el liderazgo de la religión popular, él escribió estas palabras: no se trata de criticar o atacar lo que ahora están haciendo al pedir perdón por los actos cometidos durante las cruzadas o la Edad Media, o por su silencio cuando se les pidió ayuda durante el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo dijo porque justamente los últimos 2 papas han pedido perdón por todos estos crímenes que se cometieron durante la Edad Media y durante el siglo XX. Y continúa este hombre diciendo: es solo que uno puede ver más misericordia, amor y compasión en los curas de a pie que en quienes dirigen la Iglesia Católica. Y lo que yo he podido observar, hermanos, en muchos de estos grupos, al ver los estudios de esta gente que se ha metido en estas sectas, en estas religiones, es que hay mucha gente noble. Hay mucha gente que de veras quiere agradar a Dios, quiere servir a Dios. No es el problema la gente, es el problema los líderes. Los líderes que pervierten la escritura para justamente obtener provecho de aquellos que están liderando. Y el Señor, hermanos, nos llama en este pasaje para decir: hijo, admira todo lo que están haciendo mis hijos, mis siervos, pero ponle un límite. Ponle un límite. No puedes caer en la inconsciencia total y en el no razonar lo que está pasando, sino meterte en la escritura para saber si efectivamente lo que están diciendo es lo que Dios quiere que se predique en su iglesia. Así que esta es la primera verdad. Siempre vas a avanzar más rápido si puedes imitar las virtudes de quienes consideras tus héroes o personas sobresalientes, pero aguas, todo tiene su límite. La segunda verdad es esta: adora a Jesús. Él te ha dado una nueva posición en Dios. ¿A qué nos referimos en esto, hermanos? A que nosotros encontramos quiénes somos nosotros para Dios.
¿Quiénes somos nosotros para Dios? Y Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice estas palabras. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Y el versículo 4 y 6. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Hebreos capítulo 3, 4 y 6. En otras palabras, no se equivoquen, porque Moisés fue fiel al transmitir el mensaje de Dios, la palabra de Dios, fue fiel como mayordomo de la casa de Dios. Pero el constructor y el dueño de la casa es Dios. Así que esta segunda verdad, hermanos, nos habla acerca de adorar a Jesús. Y cuando hace unos minutos, hermanos, cantamos estos dos cantos, cuando miro tu santidad, Señor, yo te adoro. Majestuoso, poderoso y digno de loor eres tú, oh Señor. Hoy, como le hicimos el jueves de Semana Mayor, dije, Señor, hoy quisiera ponerme perfume, pero este perfume, ojalá que lo huela, Señor, es para ti. Y sí, ahora huelo rico, creo, pero este perfume lo pensé que fuera para mi Señor. Así como usted ora, como usted reflexiona en las cosas del Señor y dice, Señor, yo te quiero adorar de esta manera, así toda nuestra vida, todo nuestro ser encuentra palabras justamente para adorar al Señor. Ahora, quisiera decir algo que aparentemente está fuera de lugar, pero me meto de inmediato, les digo por qué. Veía una entrevista que le hicieron a Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos. Esta entrevista se la hizo David Letterman. Y en esta entrevista, el expresidente Barack Obama habla acerca de algo que me pareció bien interesante. Dije, este es algo bien importante. Él, en algún momento de la entrevista, dice estas palabras. No son suyas, él está citando a un senador y a él también se le quedaron grabadas y las expone en ese momento Barack Obama. Y dice así, tú puedes tener tu propia opinión y eso es válido. Lo que no puedes tener son tus propios hechos. Tú puedes tener tu propia opinión y eso es válido. Lo que no puedes tener son tus propios hechos. ¿A qué se refería el presidente Barack Obama con esto? Que hay mucha gente que nos puede decir a nosotros, tú estás bien, yo estoy bien. Esa es tu religión, esta es mi religión. Yo puedo tener mi propia opinión así como tú tienes tu propia opinión. Y dice él, pero lo que no puedes tener son tus propios hechos. ¿A qué se refiere? Que hay cosas en la historia que uno no puede modificarlas o manipularlas para decir esto no ocurrió. Son cosas que son reales, que están avaladas por el testimonio de mucha gente, por escritos que se hicieron y que están comprobados justamente por la historia, la geografía y otras ciencias sociales. Los hechos son algo que son comunes a toda la humanidad. Las interpretaciones o las opiniones son los que pueden ser diferentes. ¿Por qué nosotros decimos que eso es tan importante para nosotros en esta noche? Porque los hechos son estos. Los hechos son estos. Moisés en ninguno de sus escritos se declaró como el Hijo de Dios. En ninguno de sus escritos dijo que él era el Salvador. En ninguno de sus escritos le dijo a la gente, ustedes síganme, sigan mis leyes y ustedes obtendrán la salvación. Aunque hay alguna parte pequeña donde dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero nosotros sabemos, por lo que dice la Escritura, que ninguna persona pudo cumplir la ley perfectamente, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Ese es un hecho. Moisés nunca dijo que él llevaría a la gente a la vida eterna.
Pero el Señor Jesucristo sí lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hubo más de 500 testigos, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Corintios, que vieron a nuestro Señor Jesucristo morir y después ser resucitado y dar estas palabras: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. Y más de 500 lo vieron ascender a los cielos. Hace 2 semanas o 3 semanas yo les decía a los muchachos que recibí en casa hace algunos años a 2 jóvenes, 3 jóvenes de hecho, 2 eran coreanos y 1 era mexicano, y llegaron a la casa como querían hablar de la palabra del Señor. Pues yo los pasé y estábamos ahí en la terracita hablando, y entonces me dijeron esto: Jesucristo ya vino por segunda vez. Yo dije, wow, esto no lo sabía. Sí, solamente que vino en en la persona, y me citan el nombre de un coreano. Digo, wow, esto sí es nuevo para mí, porque yo he estudiado toda la palabra de Dios, y este hecho que me estás mencionando, pues se quedó muy local, porque pues nadie más nos enteramos. Y entonces me dice, digo, ¿y qué pasó? ¿Él sigue allí, está transmitiendo? ¿Qué? Dice, no, él ya ascendió a los cielos. ¡Wow! Ya ascendió a los cielos. ¿Hubo gente que lo vio subir al cielo? No, él ya murió. Ah, no inventes. Si me estás diciendo que ascendió a los cielos, yo entiendo lo mismo que dice la Escritura cuando el Señor Jesucristo subió. La gente lo vio subir, lo vio elevarse y fue oculto por las nubes. Pero cuando una persona utiliza o manipula esta palabra para decir, esta persona ascendió a los cielos aunque ya se murió y resucitó, no porque ya ascendió a los cielos, digo, no inventes. Hay mucha gente que tiene su propia opinión, pero los hechos son los que registran la historia, los que registran la palabra, lo que está avalado por el testimonio de muchas personas que incluso con su propia vida estuvieron dispuestos a decir, lo que yo vi es cierto. Y mi vida, pongo mi vida como testimonio de que esto fue así. Y muchos de esos cristianos, de esos 500 que vieron al Señor Jesucristo, estuvieron dispuestos a morir y ser torturados, porque ellos habían visto esta verdad y querían convencerlos de otra cosa. Y ellos dijeron, por supuesto que no, nosotros sabemos lo que ocurrió, nosotros creemos en nuestro Señor. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que me encantó una frase que escuché ayer, y dijo este hermano, no sé quién, pero lo escuché, dijo estas palabras: tienes el derecho constitucional de comunicarte en oración con Dios. Dije, bueno, ok, sí es cierto, tenemos en nuestra Constitución algo que nos dice que cada quien puede ejercer su fe como quiera. Eso está dentro de nuestra Constitución. Pero creo que el sentido de lo que quería decir el hermano es, por causa de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, tú tienes un derecho, el derecho de acercarte a Dios porque Él es tu Padre en oración, y hablar con Él y exponer con Él todas las cosas que están pasando en tu vida. Así que cuando hablamos de esta segunda idea de que nosotros tenemos que adorar al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros, a lo que yo me estoy refiriendo específicamente, hermanos, es que de acuerdo a los versículos que hemos leído, Él nos hizo hijos de Dios. Él nos hizo sus hermanos y nos hizo hijo de Dios. De acuerdo a algunas tradiciones religiosas, si tú avanzas en el conocimiento, serás un iluminado. ¿Seremos unos iluminados? No. Algunas otras personas en otra religión, los testigos de Jehová, dicen, si avanzas en el conocimiento, serás uno de los 144,000 que están escritos ahí en el libro del Apocalipsis. ¿Seremos uno de los 144,000? No, por supuesto que no, se refiere a las tribus de Israel. Algunos otros podrán decir, y si tú te casas 3 veces, te convertirás en un dios. ¿En un dios?
Esto es lo que dice la iglesia de la que hablamos hace 8 días, la iglesia fundamentalista de los mormones. ¿Seremos eso? Por supuesto que no. Lo que la Biblia dice, hermanos, es que nosotros somos hijos de Dios por lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en favor de nosotros. Ahora, algo que para mí es trascendental dentro de lo que los estoy hablando, hermanos, es que en esta nueva posición que tengo como hijo de Dios, uno puede preguntarse, ¿dónde están mis limitaciones? A veces, hermanos, nos limitamos por los temores que están aquí en nuestra cabeza, por lo que sentimos aquí, pero Dios nos dice, tú eres mi hijo, y yo te prometo que en todas las cosas que emprendas, si tú eres fiel, si tú confías en mí, en todo vas a prosperar. ¿En dónde están mis temores? El Señor nos dice, porque yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino te he dado un espíritu de valor y de dominio propio. Así que el temor, sácalo de ti, porque donde está el amor, el temor no existe. ¿Dónde están mis afanes por las cosas materiales? En esta nueva posición, el Señor me dice, no te preocupes, hijo, por que te quedes sin dinero, te volveré a dar. No te preocupes si el día de hoy se acaba la leche, mañana volverás a tener. No te preocupes si alguna situación se complica. Eso déjalo de mi cuenta, yo te voy a bendecir. Yo creo en un Dios de abundancia, no en un Dios de escasez. Por eso podemos soltar nuestra mano, abrir la cartera y dar, porque sabemos que nuestro Dios siempre va a regresar, siempre aquellas cosas que nosotros compartimos con otros. Así es nuestro Dios. Jesús es fiel con nosotros, que somos su casa o su templo, si nos mantenemos seguros y alegres en lo que hemos creído. Ahora, querido hermano, yo quisiera preguntarte esto. ¿Alguna ocasión has ido al templo o has escuchado un mensaje y sientes que tu corazón arde de fe y dices, ahora sí, Señor, ahora sí voy a ir adelante, ahora sí voy a hacer las cosas en tu nombre? Y estás súper animado. Y se termina el día domingo y empieza el lunes. Y se da cuenta de que toda la fe que tenía el día anterior ya se fue. ¿Lo ha experimentado? ¿O es algo que solamente nos ocurre a algunos? Que algunas ocasiones tenemos toda la fe para emprender las cosas en el nombre del Señor, porque sabemos que somos sus hijos, pero luego entramos en un desaliento cuando hay algún problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que esta fe que tenemos, hermanos, se conserve durante más tiempo? Yo he aprendido algo, hermano. Las emociones suben y bajan todo el tiempo, suben y bajan. Un día se siente hasta arriba y al día siguiente se siente abajo. ¿Qué podemos hacer? Recordar nuestra posición delante de Dios y orar al Señor en esos momentos en los cuales nos sentimos mal, pero orar con fe, con convicción y decir, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque soy tu hijo. Te doy gracias por lo que declara tu palabra. Te doy gracias porque soy bendito en ti, Señor. Te doy gracias porque tú me has prometido que voy a emprender, Señor, y en tu nombre voy a vencer. Podemos decir esto, hermanos. O también podemos decir, como lo hizo David o como lo hizo este otro profeta Joel, hablarnos a nosotros mismos y decirnos, Rubén, despiértate. Tú confías en el Señor. Tú eres un hijo de Dios. Tienes que ir adelante. Puedes ponerte en el espejo, hermanos, y recordar las bondades de Dios y decirte a ti mismo, anímate, Rubén, bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Quizá alguna persona piensa que estás loco o que estás loca. No hay ningún problema. Si David lo hacía, si Joel lo hacía, si este siervo del Señor que está aquí te dice que lo hagas, hazlo, anímate, date a ti mismo, después de haber orado con el Señor, una palabra de fortaleza y decir, en el nombre del Señor, voy adelante, soy hijo de Dios. Hay una tercera verdad, hermanos, creo que me he tardado un poquito, pero ojalá que algo de esto que he hablado le sirva a usted, hermano. Una tercera verdad.
nos dice el versículo: por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. La tercera verdad es esta, hermanos: no te desvíes del camino correcto. No te desvíes del camino correcto. Tienes que ver lo que estás sintiendo. Tienes que ver lo que pasa aquí en tu corazón y en tu mente. Hay una frase en el libro del Principito que me gusta mucho. Esta frase dice así: lo esencial es invisible para los ojos. Lo verdaderamente importante solo puede ser mirado con el corazón. Y nosotros, hermanos, tenemos que examinar nuestro corazón, como dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también nos dice: engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Nosotros tenemos que afianzar nuestro corazón para andar en el camino de Dios. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Ve en el camino de Dios. Hermanos, Moisés atravesó muchas situaciones difíciles. Hoy veremos un poquito acerca de este versículo, pero profundizaremos más en la semana siguiente, cuando la Escritura nos habla acerca de la rebeldía que hubo en el pueblo. De esa situación de decir: estoy cansado de estar aquí, ojalá que nos hubiéramos quedado allá en Egipto, allá cuando menos teníamos cebollas y ajos. Cebollas y ajos, aquí tenemos el maná que cae del cielo. Pero algunas personas se vuelven quejumbrosas de todo lo que pasa. Y Dios le dice al pueblo: ten cuidado de que tu corazón no se extravíe de los caminos verdaderos. Ten cuidado de lo que tú estás hablando, porque esta nación fue incrédula y rebelde y protestona y quejumbrosa. Y el Señor nos dice: hijo, agradece, agradece. He pensado, hermanos, que muchos hermanos se van de las iglesias buscando algo mejor. Pero en muchas ocasiones, hermanos, la mayoría de las ocasiones, solo se encuentran con despropósito en la vida. Alguien dijo aquí hace algunos años: si tú estás buscando la iglesia perfecta y te vas para allá, la vas a echar a perder. Y yo creo, hermanos, que a muchas personas le ocurre lo mismo que a Elimelech y a Noemí. Cuando empieza la situación de hambre, de crisis, ellos pensaron que era mejor dejar su casa allá en Belén, que por cierto, Belén significa casa de pan. Prefirieron dejar la casa de pan e irse a tierras extrañas donde había otros dioses, pensando que allá les iba a ir mejor. Y si nosotros leemos el libro de Ruth, hallaremos que tanto Elimelech como Malón y Kelión, sus dos hijos, se murieron en aquella tierra de Moab. Se fueron buscando algo mejor y perdieron todo lo que tenían. Y yo te digo en esta noche, mi querido hermano, cuida tu corazón. No dejes que se extravíe del camino. Sigue avanzando hacia ese camino que Dios ha trazado para ti. Es un camino de luz. No te desvíes ni a tu izquierda ni a tu derecha, nos dice la palabra de Dios. Saben que en un asunto de negocios, a mí me gustan los negocios, en un asunto de negocios, yo he pensado en lo siguiente: mientras tú estés en la cancha, puedes meter un gol o puedes meter un jonrón, depende del deporte que estés jugando. En el momento en que te decides salir de la cancha, se acabó la posibilidad de meter gol. Lo mismo pasa en la fe. Dios nos marca un camino y nos dice: hijo, este es el camino de vida, sigue por él. En el momento en que nosotros le damos rienda suelta a lo que siente nuestro corazón o piensa nuestra mente contrario a lo que Dios dice, nos desviamos del camino y perdemos la posibilidad de que podamos meter un jonrón espiritual y obtener una gran bendición de parte del Señor. Así que no te salgas de la cancha, por favor, sigue en el camino que el Señor ha trazado. Y finalmente, hermanos, una cuarta verdad es esta:
pelea la batalla de la fe. Pelea la batalla de la fe. Sigue creyendo, continúa fiel. Nos dice Hebreos capítulo 3. Nosotros somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Escucha esto, hermano. Si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Y lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, es, tendremos parte en todo lo que pertenece a nuestro Señor. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. Así de sencillo. Todo. Y Dios nos dice, si tú puedes mantener esta misma pasión que tenías cuando conociste al Señor, si tú puedes sentir esto y perseverar en esta vida de fe y pelear la buena batalla, yo te haré partícipe de todas las cosas que pertenecen a mi Hijo. Qué preciosa bendición. Cuando hablamos acerca de cómo alcanzar estas promesas de Dios, el Señor nos dice, hijo, lo único que tienes que hacer es no te apartes, sigue siendo fiel, permanece en la cancha, sigue en el camino, vendrá la bendición, te haré partícipe de todas estas cosas. Y para terminar, hermanos, yo quisiera como complementar un poquito con 10 ideas rapidísimas, si tienen para anotar 10 ideas de lo que podemos hacer para que nuestros días sean un poco más llenos de fe. Decíamos que a veces los domingos nos sentimos muy animados y quizá el día jueves nos sentimos animados y el día siguiente perdemos un poco de esa fe que teníamos. Pero ¿qué tal si hacemos, hermanos, una rutina disciplinada basada en estas 10 ideas? Yo estoy seguro, hermanos, que la vida de ustedes va a cambiar. Número 1, duérmete en paz. Si vas a empezar un día con mucha bendición, termina la noche durmiéndote en paz. Y al decir esto, hermanos, yo cito este versículo que seguramente muchísimos lo conocen desde niños como un servidor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás dormir confiado. Entonces, cuando podemos terminar la noche orando al Señor diciendo, Padre, perdóname por todo lo que hice, pero Señor, quiero tener este sueño agradable delante de ti. Tú puedes decirle al Señor, sin importar las horas que duerma, me levantaré, Señor, con tu bendición de buen humor para recibir todo lo que tú tienes preparado para mí. Yo quisiera decir, hermanos, que yo duermo 8 horas diariamente. Sería falso. Algunas ocasiones duermo 3 horas, 4 horas. Algunas puedo dormir 6 horas seguidas. Algunas son de 4 horas, 2 de estudio y luego otra hora y media más de sueño. No puedo dormir a veces de una manera continua. Pero lo que sí pido al Señor es que sin importar las horas que yo pueda dormir, me levante con este propósito de recibir la bendición del Señor. Y a veces me ha ocurrido, hermanos, que después de decir esta oración, Señor, sin importar las horas que duerma, a veces después de un sueño de 1 hora y media, he tenido unos sueños tan bonitos, tan bonitos, tan preciosos. Manuel, tú estás incluido ahí y luego te voy a decir que he soñado para que el Señor, ojalá que... Tan hermosos, sin importar lo que pase, yo voy a dormir en paz. Y luego, hermanos, cuando te despiertes, por favor, saluda al Señor y dedícale tu día. Dile, Señor, este día, Señor, yo te lo quiero dedicar. Te saludo, Padre Celestial. Te saludo, precioso Jesús. Espíritu de Dios, bendito seas. Te saludo, estoy esperando lo que tú tienes para mí. Mi papá me decía muy frecuentemente, todas las mañanas yo oro preguntándole al Señor, Señor, hoy tienes un trabajito para mí.
Y en algunas ocasiones mi papá entendía que Dios le decía, hijito, tómate estos folletos y velos a entregar ahí al panteón. Hoy es día 1 de noviembre o 2 de noviembre. Hay mucha gente ahí que no tiene esperanza. Llévale los folletos y métete entre la gente y dales este folleto y háblales de mí. Está bien, Señor, decía mi papá. Y en otras ocasiones cuando le preguntaba, Señor, hoy tienes un trabajito para mí, y el Señor, alguna vez les contaré este testimonio tan largo como es, pero el Señor le dijo, sí, vete a Acapulco. No tengo dinero, Señor, vete a Acapulco, yo pago. Y ya les contaré cómo Dios movió todas las cosas para que él se fuera a Acapulco, disfrutara, comiera, regresara sin pagar un solo centavo. Dedícale tu día a Dios. Número 3, ya que hayas hecho esto, esta oración breve, por favor, tómate 1 o 2 vasos de agua. Necesitas que tu cuerpo esté bien. Tómate 1 o 2 vasos de agua, lávate los dientes, particularmente si estás cerca de tu esposa o de tu esposo. Es una señal de cortesía. Y luego, inicia tu día de rodillas en silencio. Cuando la Escritura nos dice en el Salmo 37:1, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Quédate callado. Así de rodillas, después de haberte tomado ese vaso de agua que te despertó, quédate callado. Y disfruta la presencia de Dios. Disfruta en silencio lo que Él quiere decirte. Y luego, yo te sugiero lo siguiente. Yo lo he experimentado muchas veces y te digo, sí funciona, es maravilloso. 5, llena tu mente y tu corazón con los frutos del Espíritu. Dile al Señor, Señor, agradezco tu amor. Señor, recibo tu amor. Agradezco tu gozo, Padre. Recibo la alegría que hay en ti. Agradezco tu paz, Señor. Preciosa paz que viene de ti, yo la recibo. Dale gracias a Dios por cada uno de los frutos del Espíritu y recíbelos dentro de ti, dándole gracias al Señor. Número 6, no le pidas nada al Señor. Solo agradécele. Empieza bendiciendo al Señor y sea agradecido y te vas a dar cuenta de que ni siquiera tienes que pedirle al Señor alguna cosa. Él ya lo sabe, te lo va a dar, te lo va a dar. Entonces, si ya lo sabe, como una demostración de fe, tú le das gracias. Yo les decía esto a los hermanos. Dar gracias cuando tú ya recibiste algo se llama gratitud. Dar gracias por lo que todavía no has recibido se llama fe. Entonces, dale esa gratitud de fe en Dios, aunque no haya recibido las cosas. Viene la bendición, viene la bendición. No sé si ya dije esto, pero Norman Vincent Peale, el pastor que escribió muchos libros, que ya partió con el Señor, pero él llegó a decir estas palabras. Cuando Dios quiere darte un regalo, te lo va a enviar envuelto en un problema. Entonces, pídele a Dios que simplemente te permita descubrir la bendición que hay de Dios en el problema que estás viviendo. Agradécele. Número 7, imagina la vida que quieres, los anhelos que hay en tu corazón y dale gracias a Dios. Para que se cumpla lo que dice el Salmo 37, 4 y 5, tú tienes que imaginar primero. A mí no me cuesta ningún trabajo, hermanos, imaginar el futuro. Gracias a Dios porque, pues, no sé, se me da fácilmente el imaginar cómo van a ser los espacios, cómo van a ser las cosas. A veces necesito un poco de consejo, pero normalmente sé cómo van a quedar las cosas después, porque hago uso de este regalo que Dios me ha dado, que es la imaginación. Pero tú también eres creativo, hermano. Tú también eres muy creativa. Lo único que tienes que hacer es imaginar lo que hay en tu corazón, en tu anhelo, ponerlo delante del Señor y darle gracias. Señor, esto es lo que yo espero para mis hijos, esto es lo que espero para mi esposa, esto es lo que espero en el negocio. Señor, lo pongo delante de ti, Padre, y te doy gracias. Número 8, lee unos versículos de la Biblia. No tienes que leerte toda la palabra. A veces con que leas 1 o 2 versículos, ahí hay un alimento fuerte de parte de Dios. Otras ocasiones te va a ocurrir que te picas leyendo capítulo tras capítulo. Bendito sea el Señor. Si una cosa ocurre o la otra, deja que Dios te guíe.
Pero lo que sí, escribe alguna cosa o pone ahí una marquita en tu Biblia de algo en lo que tú sientes que Dios te habló. 9, cuando hayas terminado, ponte a hacer un poquito de ejercicio, abdominales, alguna cosa que te haga sentir bien. ¿Saben ustedes, hermanos, que si ustedes caminan 30 minutos diarios, y no es mucho caminar, 30 minutos diarios a una velocidad moderada, un poquito rápido, le van a traer una gran salud a su cuerpo y ustedes, por lo general, serán personas un poco más esbeltas. No es tan complicado. Caminen solamente, hagan un poco de ejercicio. Y finalmente yo les diría, hermanos, dense un baño, pónganse guapos y salgan a pelear la batalla de la fe. Dios está con ustedes, ustedes son hijos de Dios y todas las cosas que les esperan son solamente de bendición. Amén. Les abrazo con todo mi cariño, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos muchísimas gracias porque al estudiar este capítulo 3 de Hebreos, Señor, nos damos cuenta de lo precioso que eres con nosotros, Señor, y de estas maravillas que tú nos muestras. Padre amado, permite, oh Dios, que esta palabra, Señor, llegue al corazón donde tiene que llegar. Te he rogado, Padre, Señor, que si hay alguna persona que la necesite, te suplico, Dios, que tu Espíritu Santo la confirme, oh Dios, y que sea de bendición para él o para ella, como lo ha sido para este siervo tuyo. Padre, te doy muchas gracias en esta noche, en el nombre santo de Cristo Jesús. Precioso Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.